este es el aplauso para Toñi y nos vamos en directo ahora mismo al Teatro Principal porque esta noche allí va a celebrarse la edición número 19 de la Gala Aragonesa de los Premios de la Música, o los Premios de la Música Aragonesa, y Miriam está allí en el Teatro Principal. Miriam, ahora mismo, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Ensayos, preparativos? Buenas tardes, compañeros. Somos unos privilegiados de estar aquí en el Teatro Principal, que dentro de unos minutos van a abrir las puertas y van a empezar a venir todos esos apasionados y a ver quién gana, porque esta es la 19ª edición y hay 19 nominaciones, 19 premios esperando ahí para ser entregados, y uno de los pocos que saben quién ganará esta noche eres tú. Sí, pero no voy a decir nada, lo siento, pero me lo quedo para mí. todo es sorpresa. ¿No lo vas a desvelar? Nada, de nada, nada. Todo es sorpresa y lo chulo es vivirlo en directo, claro que sí. Hombre. 19 nominaciones. ¿Qué novedades hay este año? Pues hay un nuevo premio que lo que intenta es reconocer a gente que habitualmente no está, joder, que tiene que estar aquí y que no está. Y en este caso va a ser, el primer año, va a ser para un técnico de sonido de directos, ¿vale? Y el año siguiente será para otra persona, pues lo mismo, ¿no? Pues gente que está haciendo cosas por la música aragonesa y que aquí no están reflejadas, ¿no? Y bueno, pues cada año va a ser diferente. Se llama por eso premio itinerante, ¿no? Y bueno, pensamos que es necesario porque hay muchísima gente haciendo cosas por la música aragonesa. Sergio, el gran ganador del año pasado fue KCO. Bueno, lleva ya muchos años con premios a sus espaldas. Este año, ¿cuántas nominaciones tiene? Pues KCO tiene este año menos, creo que tiene una o dos, a mejor solista y alguna cosa más, pero vamos, es que el disco lo sacó en 2016 y él triunfó en 2017, claro. Entonces este año ya son los premios de 2018 y no es que no se va a llevar premio, no lo sabemos, quizás sí, quizás no, quién sabe. Pero su año fue sin duda el año pasado, claro, sí. Bunbury, compañeros, tiene 5 nominaciones. ¿Y quién más tiene 5 nominaciones ahí compitiendo con Bunbury? Pues también tenemos a un grupazo que son de Clilios Bands, que se llevaron el año pasado también 2 premios, fueron los segundos con más premios después de KCO y este año vuelven otra vez a hacerlo. O sea, quiero decir que, bueno, son grupos que a lo mejor la gente conoce menos, pero que son más, cuidadín, que son más. Que, la suerte está echada, Sergio. Ya está echada, sí. Yo voy a presentar presentar no, porque muchas gentes, voy a entrevistarlas porque muchísimos espectadores ya las conocerán. Son Lady Banana. Lady Banana, ¿cómo están los nervios, Lady Banana? Bueno, a ver, estamos nerviosas, pero bien. Nombres reales, Nerea y Alba. Es la primera vez que sois nominadas en estos premios de la música aragonesa. Sí. Pero el año pasado ganasteis un gran premio. ¿Cuál fue? Bueno, el año pasado ganamos el Ambarceta, que bueno, fue una pasada, la verdad, que nos ayudó muchísimo tanto de reconocimiento como, bueno, pues para comprar equipo, financiar proyectos musicales, fue un gran empujón. ¿Estáis nerviosillas? Sí, un poco como un flan, pero es más que por los premios, es por el teatro, porque es que impone mucho, sí. Este precioso Teatro Principal de Zaragoza. Sí, es una pasada. Vosotras sonáis como una banda, pero solo tenéis 2 instrumentos. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se hace esta magia con la música? Bueno, pues pensando mucho, yo creo que es más una cuestión de estrategia, ¿verdad? Técnica de pues, jugar con los amplificadores y demás, con los graves, que siempre estamos ahí en la búsqueda de los graves, ¿verdad? Y bueno, pues no sé, metiéndole muchas horas. Más que aprender a componer para 2 personas. Estáis nominadas al premio EP y a Mejor Grupo. Sí. ¿Duros rivales? Bunbury y los Clejos, o sea, los 2 que más nominaciones tienen, cada uno estamos compitiendo con una... Sí, luego también a La Nube tenemos por ahí, en Mejor EP, y bueno, pues a ver qué pasa. Mejor Grupo está Domador, está Calavera, bueno, está difícil. Sí, pero... Hay duros competidores, pero la esperanza nunca se pierde. Exacto. ¿Vienen a veros mucha familia, amigos? Bueno, pues nuestras madres, que tienen que estar ahí porque pues, la ocasión lo merece. Y en mi caso también mi hermana, unas amigas, o sea que tenemos apoyo entre el público. Exacto. Pues chicas, os deseamos Aragón en Abierto lo mejor, mucha suerte, sobre todo disfrutarlo, que es lo importante. Venga, muchísimas gracias. Pues chicos, aquí dentro de unos minutos no va a caber un alfiler. Yo prometo ir al fotocall por aquí, a ver a quién cazó, además de Lady Banana, que ya las conocemos. Y mirad, nos quedamos con esta imagen del escenario y luego volvemos, compañeros, y os mostraré lo mejor. Voy a ir buscándolo. Venga, Miriam, muchísimas gracias, pues ponte a ello y en un ratito volvemos a los momentos previos, o ya probablemente igual en directo, en estos premios de la música aragonesa.